a la plataforma en Facebook de la Biblioteca Nacional de Perú. Mi nombre es Jorge Mateo, soy gestor cultural de la institución y esta noche en este espacio se brindará la presentación del libro Guillermo Montesinos Pastor, fotografía 1916 y 1924. Este documento difunde por primera vez la obra de Montesinos Pastor, el primer creador peruano de una visión netamente expresiva, de una interioridad individual volcada sobre el paisaje, como es definido por los investigadores y editores del libro Andrés Garay y Jorge Villacorta. Se trata, comentan también los autores, en definitiva de un fotógrafo solitario y libre ante la naturaleza, observador discreto y silencioso, que trabaja en el ámbito privado con apasionamiento y que, aunque estuvo alejado del oficio fotográfico, obtuvo en vivo conocimiento del Centro Artístico de Arequipa en 1921. Después de más de 80 años de olvido, Garay y Villacorta mostraron la obra del fotógrafo al público. Esto fue en la Bienal de Fotografía del año 2014. Y ahora entregan esta edición monográfica bajo el sello editorial KWY. Convocamos a nuestros amigos que nos siguen en el Facebook de la Biblioteca Nacional a que escriban sus preguntas que puedan tener sobre este texto y la obra del fotógrafo en particular. Ahora pasaremos con la presentación de los invitados, los integrantes del conversatorio del día de hoy. En primer lugar, daremos la bienvenida a Andrés Garay. Andrés es doctor en comunicación por la Universidad de Navarra, España. Ha presentado investigaciones sobre fotografía peruana en diferentes foros académicos. Ha publicado artículos especializados y libros como Cusco Revelado, fotografías de Max T. Vargas, Max Ule y Martín Chandy. Asimismo, él es docente e investigador en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura y forma parte del Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica del Perú, RENACIT. Por otro lado, saludamos la presencia de Jorge Villacorta, crítico de arte y curador independiente. Estudió biología y genética en la Universidad de York, en el Reino Unido. Fue miembro del Instituto de Arte Fotográfico entre 1991 y 1995 y del comité de redacción de sus publicaciones Portafolio y Taxifoto. Adicionalmente, podemos comentar que fue co-curador con Natalia Magluf en la exposición Documentos, 3 décadas de fotografía en el Perú, 1960-1990, en el Museo de Arte de Lima. Junto con Andrés Garay, ha desarrollado investigaciones en la fotografía del sur andino peruano desde el año 2002. Encabezó el equipo curatorial de la Segunda Bienal de Fotografía de Lima y perteneció al equipo curatorial que creó la muestra permanente del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social del Perú, nuestro país. Es actualmente presidente de la Asociación Civil Alta Tecnología Andina y ha sido reconocido como personalidad de la cultura en el Perú el año 2013. En los comentarios participarán, en primer lugar, Luz María Bedoya. Ella se formó en Lingüística y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió fotografía en el Centro de Estudios e Investigación de la Fotografía en Lima y en la Escuela del Museo de Bellas Artes en Boston. Actualmente está culminando el programa de maestría en Teoría Crítica en el 17, el Instituto de Estudios Críticos en la Ciudad de México. Fue becada con estancias de artista por la Ciudad Internacional de las Artes de París, el Museo de Arte Moderno de Irlanda, la Residencia Internacional de Artistas en Argentina, la Fundación Civitella Ranieri en Umbría, y la Fundación de Fotografía en Modena. Representó al Perú en la 51ª Bienal de Venecia y en la 11ª Bienal de Sharjah.
Obra suya se encuentra en los acervos de acceso público en el Mali, en el Museo de Arte de San Marcos, en la colección Joaquín Paiva del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro y el Museo Blanton de Texas. Actualmente desarrolla un proyecto sobre música y navegación comisionado por el Mali y la Fundación Telefónica en Lima. Finalmente, nuestro último participante integrante de este conversatorio es Guillermo Juan Sebastián Montesinos, Belón. Él es abogado graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro regular de la New Directions Fellow Association. Bueno, para efectos del conversatorio, primero daremos la palabra a Andrés Garay. Por favor, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido. Jorge Mateo, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Luz María, Jorge Villacorta, Sebastián Montesinos, al público en general que está detrás de las pantallas. Muy agradecido, y para mí es un honor también formar parte de esta mesa para presentar la reciente publicación, ¿no?, y conversar sobre la obra de Montesinos Pastor, este fotógrafo arequipeño. Un poco para entrar en el contexto de la obra de Montesinos Pastor, quiero compartirles unas reflexiones muy concretas sobre la fotografía arequipeña, ¿no?, que va a ser el marco, digamos, temporal, histórico, donde se va a desarrollar la obra de Montesinos Pastor. De hecho, una frase primera, digamos, una direccionalidad hacia Arequipa como el centro fotográfico, de desarrollo fotográfico moderno en el Perú, la da el gran maestro Martín Champi, una entrevista que dio a unos periodistas en 1947. Él ya señalaba que su arte fotográfico era arequipeño, porque ahí había aprendido a hacer retratos y paisajes. Bueno, si acotamos un poco más la idea de tratar de entender qué cosa pasaba en Arequipa, en ese contexto, en ese momento en que Chambi aprende a hacer paisajes y retratos, pues el poeta Renato Morales de Rivera acota más el contexto en 1929 a propósito de una exposición que hay en Arequipa, una exposición grande, fotográfica, y él dice lo siguiente, ¿no? El arte fotográfico tiene entre nosotros, entre los arequipeños, quiere decir, una excepcional y gloriosa tradición. Verdaderos artífices de la luz, un Emilio Díaz, un Max de Vargas o un Guillermo Montesinos, supieron captar toda la belleza de un instante o la conmovedora realidad de un gesto, ¿no? Definitivamente aquí ya está hablando de nombres propios, y sobre todo está hablando también de una gran tradición, ¿no?, una gloriosa tradición fotográfica. Bueno, Jorge Villacorta y yo estamos investigando la fotografía en Arequipa desde el año 2002. Siempre nos llevamos muchas sorpresas, en realidad, en este campo de investigación en la Ciudad Blanca, y tenemos abundante información, pero yo he preparado aquí solamente un pequeño y muy breve resumen de unos hitos temporales que nos pueden ayudar un poco a entender a qué se refería el gran poeta arequipeño Morales Rivera cuando hablaba de la gran tradición fotográfica, ¿no? O también podemos entender, a partir de este pequeño resumen, a qué factores o qué elementos hicieron posible que Martín Chambi aprendiera fotografía y empezara a desarrollar su talento. Pues me voy a remitir a 1890, cuando se fundó el Centro Artístico de Arequipa, de la mano de unos notables arequipeños, que fue una institución nuclear para la fotografía arequipeña. Daban clases, talleres de pintura, acuarela, escultura, fotografía también, y cada año, a partir de su fundación, prácticamente hicieron unas exposiciones anuales coincidiendo con las fiestas patrias durante más de 30 años. Y van a ver luego ustedes cómo este espacio público termina de configurar a la fotografía como un medio de expresión no hecho para los propios artistas, sino para la sociedad arequipeña. Y por eso se convierte en un factor clave para poder entender cómo la fotografía alcanza unos niveles de expresividad y refinamiento como posiblemente no ha ocurrido en otro lugar del Perú.
El año 91, en 1891, se instaló el Observatorio Astronómico de la Universidad de Harvard en Carmen Alto, que era un poblado, ahora ya es parte de la ciudad de Arequipa. Y, y eso supuso también la presencia de un sistema de tecnología muy sofisticado, porque el telescopio con el que hacían los estudios tenía adaptada una cámara fotográfica y los estudios realmente se hacían sobre las placas negativas que tomaban con el telescopio y con la cámara. Y eso también supuso para Arequipa una aplicación de desarrollo fotográfico que también le da una cuota de tecnología de avanzada. Para ese entonces, para el año 90, Diego Montesinos Pastor ya tenía 13 años aproximadamente de haber nacido, era un chiquillo. Y el año 96, los fotógrafos que señalaba Renato Morales Rivera, como Maste Vargas y Emilio Díaz, inauguran sus estudios fotográficos siendo muy jóvenes, en realidad tenían cerca de 23 años o 24 años, en el centro de la ciudad de Arequipa. El año 99 es el último año que despide el siglo XIX. El Centro Artístico, en la exposición anual, le otorga la medalla de oro al Observatorio Astronómico de Carmen Alto, de la Universidad de Harvard, por unas vistas de la Luna, nebulosas y cráteres del Misti. Es muy peculiar esta situación, porque un centro artístico está premiando a una fotografía científica, ¿no? Haciendo un cruce de aplicaciones y valoración fotográfica por encima de lo que podría ser como unas categorizaciones científicas versus lo artístico, ¿no? En ese evento, la medalla de plata se le otorgó a Emilio Díaz por retrato y otra medalla de plata a Carlos Vargas, que es uno de los hermanos Vargas, siendo un adolescente por la fabricación de una cámara fotográfica. El año 98, acá lo he puesto acá abajo, Guillermo Montesinos Pastor lo contrae matrimonio con María Montesinos Martínez y hacia el año 1900 se trasladan a Lima a vivir temporalmente. Bueno, la imaginación nos puede hacer pensar de que muy probablemente que Guillermo Montesinos Pastor estuvo presente en esta exposición. Bueno, hemos encontrado en una colección privada las imágenes que fueron premiadas en este evento. Realmente en el momento causaron una impresión fuertísima en la comunidad, en la sociedad arequipeña, sobre las vistas del Observatorio Astronómico de Carmen Alto. Haciendo un salto al año 1905, el Centro Artístico premia a Maste Vargas y a Emilio Díaz con medallas de oro en empate por sus retratos y ampliaciones. En estos años, estos momentos, los dos fotógrafos están alcanzando ya unos niveles de calidad excepcionales en el retrato fotográfico, como es los ejemplos de Emilio Díaz que ustedes ven aquí, o estos retratos también de Max T. Vargas, también hechos alrededor del año 5, ¿no? Alrededor del año entre el 5, el 8, el 9. Pero Max T. Vargas tenía el perfil también de ser un gran viajero, un gran expedicionario, y ya desde 1897 en realidad está recorriendo toda la región sur, generando vistas y postales, y obviamente el paisaje arequipeño también lo incorpora como motivo de su repertorio. El año 8 es también un año importante en este contexto porque el joven Martín Chambi, con 17 años de edad, llega a Arequipa y empieza a trabajar en el estudio de Max T. Vargas como ayudante y asistente. Ahí coincide también con los hermanos Vargas, que también eran asistentes y ayudantes del maestro Max T. Vargas. Entonces hay un grupo ahí muy interesante que coinciden y que empiezan a intercambiar y a enriquecerse mutuamente. Bueno, hacia el año 8, 9, 10, el estudio de Max T. Vargas, ubicado en la calle Mercaderes, con la Plaza de Armas, con el Portal de Flores, tenía este aspecto en las paredes exteriores, ¿no? Él utilizó las paredes para anunciar que vendía vistas, postales, con el letrero de fotografía ahí en el medio, y se hacía visible en realidad desde toda la Plaza de Armas, en realidad. Pero prácticamente era un edificio de 3 pisos. Max T. Vargas en este momento también tenía en simultáneo un estudio en La Paz, en Bolivia, ¿no? Su sentido empresarial sobre el negocio fotográfico era bastante ambicioso. Y es en ese local, digamos, que está Martín Chambi, están los hermanos Vargas, está Max T. Vargas, está Alberto Vargas también, que es el hijo de Max T., que se convertiría en un gran dibujante. Y eso es un poco, creo que sí, como que simboliza el edificio de la gran tradición. Bueno, la importancia de Max T. Vargas fue tan grande, tan importante, que traspasó las fronteras de Arequipa y también a nivel internacional también se hizo muy conocido, pero en Lima el diplomático, científico Pedro Paulet, el arequipeño también, le publica un reportaje en la revista Ilustración Peruana titulado Max T. Vargas, un gran fotógrafo, artista nacional.
De hecho, yo he reproducido acá un par de imágenes que me llaman mucho la atención porque tiene que ver con el uso de la luz y el contraluz, que Vázquez Vargas podría haber anticipado como un gusto fotográfico que luego se va a desarrollar y se va a expandir casi a nivel nacional a través de las revistas de variedades y las revistas gráficas limeñas, ¿no? El año 16 y el año 17, el Centro Artístico de Arequipa le otorga también los primeros premios que recibe Martín Chambi como fotógrafo en 2 años consecutivos, ¿no? Y bajo el concepto de paisajes y efectos de luz, ¿no? Por eso estos los efectos de luz es importante, hay una línea abierta de investigación para poder estudiar más a fondo, porque de hecho la obra de Guillermo Montesinos Pastor también, si hay algo que se caracteriza es ese manejo exquisito de las luces, ¿no? Y ese estudio minucioso sobre las luces y las formas. Ese año 16, Guillermo Montesinos Pastor con su familia regresan a Arequipa y empieza sobre todo su práctica fotográfica en la ciudad, ¿no? El año 19, los hermanos Vargas, para eso hay que apuntar que el año 12 ellos se independizaron del maestro y abrieron su propio estudio, el estudio de arte, Vargas Hermanos de Arequipa, y ese periodo del 12 al 17, digamos, Martín Chambi trabaja con ellos, pero ya desde el 19 los hermanos Vargas habían encontrado una madurez estilística en el retrato fotográfico que tiene mucha sintonía y correspondencia también con los nocturnos que logran, que es una obra excepcional, ¿no? De hecho, fueron reconocidos en su época. El año 19, la revista Variedades de Lima publica estas 2 páginas de su obra, en un lado los retratos fotográficos y en otro lado los nocturnos, donde se ve claramente que ya hay una profundización en el manejo de la luz, la sombra, notablemente, ¿no? En el retrato fotográfico como en las vistas urbanas nocturnas. Bueno, acá es unas reproducciones de una colección privada, y quienes han conocido la obra de los hermanos Vargas habrán disfrutado de estos nocturnos, ¿no? Y de hecho, un poco ya para ir terminando mi parte, Arequipa, ¿no? Nosotros sostenemos que Arequipa, la configuración de Arequipa como un centro de desarrollo fotográfico abre la posibilidad de ver con mayor nitidez los verdaderos aportes, las obras individuales de fotógrafos emergentes en aquel contexto, como ocurrido con la obra de Guillermo Montesinos Pastor, ¿no? De hecho, el año 21, Guillermo Montesinos Pastor ganó una medalla de cobre en el Centro Artístico, o sea, por eso, recogiendo un poco lo que apunté al inicio, el Centro Artístico va a jugar un rol gravitante en la fotografía arequipeña como institución que hace posible ese valor cívico de la imagen fotográfica en múltiples aplicaciones, ¿no? Hemos visto la fotografía científica, el retrato, el paisaje, y también da cabida, desde sus inicios dio cabida a los fotógrafos aficionados tan igual como los profesionales, ¿no? El año 22, el sentido también social y cívico de Guillermo Montesinos Pastor hace posible que asumiera el rol de tesorero del centro artístico. El año 24, la revista Limeña Mundial le publica unas fotos suyas a Montesinos Pastor, y el año 25 fallece lastimosamente, pero dejando un legado fotográfico que realmente es sorprendente y que pueden verlo en las páginas de esta entrega editorial. Bueno, yo he hecho un recuento muy rápido, solamente para resumir, contarles que el año 2012-2013, Jorge Villacorta y yo pudimos conocer a Alfonso Montesinos y a Sebastián, que nos invitaron a Arequipa y pudimos ver la magnitud de la obra, pero ya teníamos más o menos este marco que les he comentado, lo teníamos muy identificado y pudimos ubicar perfectamente a Guillermo Montesinos dentro de esa gran tradición fotográfica que señalaba el poeta Renato Morales de Rivera. Bueno, para no abarcarlo todo, yo voy a concluir mi participación. Muchas gracias. Ahora te dejo con Jorge Mateo para seguir. Gracias. Correcto. Bueno, ahora a continuación, pues escucharemos a Jorge Villacorta. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Adelante, Hola por Jorge, favor. ¿cómo estás? Muchas ¿Todo bien? gracias. Muchas gracias por esta invitación. Es realmente magnífico poder conversar esta noche acerca de la obra de un fotógrafo artista que hasta ahora estaba oculto. Lo primero que quisiera decir es que Andrés Garay y yo comenzamos estudiando la fotografía arequipeña sin que hubieran archivos disponibles de los fotógrafos que queríamos estudiar.
Lo que nos unió en un primer momento fue el interés que ambos teníamos en Max de Vargas. Andrés Garay estaba interesado en Max de Vargas precisamente porque había completado una tesis doctoral sobre Martín Chambi. Yo estaba interesado porque a mí siempre me había fascinado Alberto Vargas, el hijo mayor de Max de Vargas, que se convirtió en gran dibujante, sobre todo de dibujo erótico en los Estados Unidos. Es el famoso creador de las Vargas Girls y es parte insustituible de la cultura visual norteamericana del siglo XX. Pero lo que me resultaba a mí particularmente interesante de la situación como aventura, si se quiere, de investigación, era que no había un archivo de Max de Vargas disponible. Cuando fuimos la primera vez a Arequipa pensamos que íbamos a dar con uno, ilusamente. Lo que nos acostumbramos a hacer durante los años fue a tratar de reconstruir de manera muy fragmentaria lo que puede haber sido los contornos del archivo de Max de Vargas. Lo mismo nos ocurrió con Emilio Díaz cuando, por consejo de Alonso Ruiz Rosas, poeta y ahora agregado cultural de la Embajada del Perú en España, en Madrid, nos sugirió estudiar a Emilio Díaz. Bueno, inicialmente no supimos de existencia de archivo alguno y luego, cuando se presentó como un milagro la existencia del archivo, la tragedia fue que no pudiendo adquirirlo, nos enteramos luego, años después de su destrucción parcial, y solamente el año 2018, a través de Miguel Cordero, coleccionista arequipeño, logramos ver un conjunto de placas que da una idea de lo que puede ser el archivo, de lo que pudo haber sido el archivo de Emilio Díaz. El caso con Guillermo Montesinos Pastor ha sido completamente distinto. Es la primera vez que hemos enfrentado la situación en donde estamos ante un archivo fotográfico prácticamente completo. Es cierto que han aparecido más negativos en placa de vidrio, pero en realidad nosotros hemos tenido acceso a no solamente copias originales de época y negativos en placa de vidrio y flexibles, película flexible, sino también a documentos y a una serie de elementos que dan luces acerca de la sensibilidad del fotógrafo. Lo principal a señalar es que Guillermo Montesinos Pastor era un fotógrafo aficionado. Aprendió en 1915 los rudimentos de la fotografía, pero se la tomó muy en serio. Era ante todo músico. Su formación había sido en Lima con un maestro del violonchelo italiano, el maestro Berriola, y él mismo fue un eximio violonchelista. Pero en Arequipa, a la par con la ejecución del instrumento musical en soledad y también con grupos de otros músicos, Montesinos Pastor desarrolló una pasión por la fotografía. Esta pasión por la fotografía lo singulariza porque hasta ahora el estudio de los fotógrafos aficionados en el Perú estaba concentrado en Lima. Hay un valioso estudio, ensayo de Carlo Trivelli que se publicó en el libro que acompañó la exposición, La recuperación de la memoria, los 100 primeros años de la fotografía del Museo de Arte de Lima en el año 2001. Pero aparte de eso, no había un cuerpo de obra significativamente estudiado, pero sobre todo acompañado de otros datos que permitiesen entender el mundo del fotógrafo aficionado. Lo que se puede decir es que Montesinos Pastor pertenecía a una familia acomodada en Arequipa y ciertamente era un hombre de gusto. Era un hombre
cuya sensibilidad lo llevaba a rodearse de objetos bellos, tenía una particular atención a la pintura. En Arequipa se conserva algo de la colección de pintura y de objetos de arte que tuvo Guillermo Montesinos Pastor, pero esto de lo que habla es de una sensibilidad de lo que podríamos denominar la estela de la Belle Époque. En ese sentido, siendo de la generación de Max T. Vargas y de Emilio Díaz, es decir, Emilio Díaz nació en 1870, se cree que Max T. Vargas nació en 1874 y Guillermo Montesinos Pastor nació en 1877. O sea, siendo de esa generación, creo que podemos sospechar que por su interés en la belleza como pasión en el aspecto de rodearse de ella y además por su absoluta vocación de músico, Guillermo Montesinos Pastor era particularmente proclive a otras respuestas estéticas. Yo lo que quisiera señalar es que su vida transcurrida entre Lima y Arequipa desde temprana edad, fue en Lima donde aprende a tocar el violonchelo, hay idas y vueltas entre Lima y Arequipa, debe haberse expuesto, por ejemplo, a eventos culturales como la aparición del libro Simbólicas de José María Eguren en 1911. Me parece sumamente interesante la situación que se nos presenta con Guillermo Montesinos Pastor, porque la obsesión estética de Guillermo Montesinos Pastor hace eco de una visión del paisaje como lugar de pertenencia que hace posible establecer puentes con esa otra nueva sensibilidad del paisaje que inaugura Eguren, precisamente desde Lima. Yo creo que podríamos empezar a postular que se produce un cambio de sensibilidad estética en la sociedad peruana, sobre todo entre los artistas de distinta índole. Señalo la música porque la música es por excelencia el arte que termina reinando a fines del siglo XIX en el mundo occidental. Y incluso se pregona que la poesía debe aspirar a la forma de la música. Es entonces una sensibilidad musical la que está manifestándose en las primeras décadas del siglo XX, una sensibilidad que ciertamente se quiebra con distintos eventos culturales hacia 1910, pero que termina de ser fragmentada, tristada con la Primera Guerra Mundial. En el Perú, al estar directamente en esa órbita, podemos suponer que la estética inaugurada por Eguren, que es la estética simbolista, pervivió. Y es en ese sentido que me parece que podemos aproximarnos a la visión del paisaje, esta maravillosa observación de las nubes en el cielo y sus movimientos, la presencia tutelar de los volcanes rodeando a la ciudad de Arequipa, el Misti, el Pichu Pichu, el Chachán, y también la visión pastoral, si se quiere, solar, absolutamente solar del campo arequipeño. Eso todo hace que uno pueda leer la obra fotográfica de Montesinos Pastor como una poética fotográfica temprana en la historia de la fotografía peruana del siglo XX.
Me interesaría sobre todo terminar señalando que si bien los hermanos Vargas representarían esta intensidad nocturna, Montesinos Pastor representaría la intensidad solar. Con eso quisiera terminar. Muchas gracias Jorge por las palabras. Ahora, a continuación, empezaremos con los comentarios. En primer lugar, los comentarios de Luz María Bedoya. ¿Qué tal, Luz María? Buenas noches. Hola, buenas Bienvenida. noches. Muchas ¿Qué tal? gracias. Buenas noches con todas y con todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta presentación. Ha sido realmente un placer poder entrar un poco más en la revisión del trabajo de Guillermo Montesinos Pastor. Yo lo había conocido en la primera exposición en la que se mostró en Lima, hace unos años. Había visto su trabajo, pero verdaderamente el libro, además acompañando a las imágenes con los textos de las distintas investigaciones en torno a su trabajo, es una delicia. Y bueno, he preparado algunas imágenes, una compilación de imágenes, y que ahora que los he escuchado a Andrés y a Jorge, creo que se van a poder ligar de algún modo, van a poder conversar de algún modo con lo que ustedes han adelantado en sus participaciones. Voy a compartir entonces mi archivo. ¿Sí? ¿Me confirman si se ve? Correcto, Sí, se ve. sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, como ya han dicho, el trabajo de Montesinos Pastor tiene como característica, creo que dos cosas para comenzar, ¿no? El haber sido hecho por un espíritu amateur y el haber sido desconocido hasta su reciente descubrimiento, ¿no? Y quizás una manera de empezar a hablar de él ahora, para mí, es pensar en el término amateur en su etimología, ¿no? Como alguien que es un amante de algo, ¿no? Y eso es lo que creo que ha marcado el trabajo de Montesinos Pastor desde mi punto de vista, ¿no? Alguien que se acerca, que sigue, digamos, un llamado, que responde a un llamado amoroso, digamos, ¿no? En su formación, o más que en su formación, lo que lo ha marcado, ha estado muy determinado por esto que mencionó Andrés, estas dos instituciones que existieron en Arequipa hacia finales del siglo XIX, que fue el centro artístico, ¿verdad? El centro artístico de Arequipa, y la estación Boyden, que era el nombre con el que también se le conocía al observatorio de Carmen Alto, que instaló la Universidad de Harvard en Arequipa para investigar los movimientos de los astros en el hemisferio sur. Y estas dos situaciones que convivieron con la vida de Guillermo Montesinos Pastor, creo que lo marcan de tal manera, y me gustaría en este momento hacer una relación entre ambos, porque perteneciendo a espacios distintos, al espacio de las ciencias, digamos, el espacio de las artes, producen ciertos encuentros que creo que dan cuenta de una marca muy, muy, muy poderosa en el trabajo amateur de Montesinos Pastor. Es en el año, me parece que es en el año 91, 1891, ¿verdad? Que ustedes me corrigen, por favor, si es que me equivoco con los años exactamente, que se instala en Arequipa el observatorio astronómico, ¿no? que tiene este nombre de estación Boyden. Y en ese momento, como ya dijo Andrés, Montesinos Pastor debía tener unos 13 o 14 años quizás, ¿no? Este observatorio, estas son imágenes que he sacado de los archivos de la Universidad de Harvard. Este observatorio tenía
fue importantísimo y tenía la particularidad de poseer el telescopio fotográfico más grande que existía en ese momento en el mundo, que era el telescopio llamado Bruce. Y en Arequipa se hacían registros de los movimientos de los astros en este observatorio y se enviaban a Estados Unidos las placas para que fuesen revisadas y estudiadas por una serie de personas, particularmente mujeres, que eran las llamadas las computadoras de Harvard. En ese momento no existían las computadoras y a los humanos los llamaban computadoras. Era un grupo de mujeres llamadas las computadoras de Harvard. Es curioso, el jefe de este grupo, que las contrató, el señor Pickering, si no me equivoco, ¿no? Reunió este grupo de mujeres que eran astrónomas o estudiantes de astronomía en su mayoría, y que se encargaban ahora vamos a ver una foto de ellas, de revisar las placas de vidrio que llegaban desde las diferentes estaciones en el mundo y hacer análisis a partir de esas imágenes, análisis muy minuciosos, ¿no? Precisos, que tienen que ver con la precisión, y hacían transcripciones de lo que encontraban en estas imágenes. Quien se encargó de venir al Perú para implementar el observatorio de Carmen Alto fue el señor Bailey, que llegó al Perú, me parece que justamente pues en 1891, ¿no? Este de acá es uno de sus cuadernos de notas, en Arequipa, sus cuadernos de notas de lo que investigó en Arequipa, y este cuaderno pertenece al lapso de tiempo del 1894 al 1896. Es uno de los cuadernos que luego se llevaban a los Estados Unidos para que las computadoras de Harvard los revisaran junto con las placas. Esa es la primera página de ese cuaderno. Acá no sé si es un poco difícil su caligrafía, pero dice Boyden Station, ¿no? Arequipa, Perú, S.I. Bailey. Ese era el Double Star Observations, eran las observaciones de las estrellas dobles. Lo particular de ese trabajo fotográfico y de registro era que, como decía antes, estaba perfectamente, o intentaba ser perfectamente medido y medible, ¿no? Y tenía que ver con esta cuestión científica en donde todo era absolutamente registrado, documentado, numerado. Esa es una de las placas, por ejemplo, que se tomaban en ese observatorio. Habían diferentes estaciones, hubo una instalada en la misma cima del Misti, ¿no? Acá estaba en Carmen Alto, como dijo ya Andrés. Este es una positivo, yo lo he positivado, lo he invertido para que viéramos la imagen en positivo. Estas son algunas de las computadoras de Harvard trabajando en Massachusetts. El señor Pickering es el que está a la izquierda, al fondo, y acá pueden ver cómo ellas trabajaban, documentando con precisión, con lupas y marcos translúcidos para poner las placas de vidrio para estudiar las imágenes fotográficas que habían sido tomadas, en el caso que nos importa, que habían sido tomadas en Arequipa. Estamos hablando, como ya dije, entre los últimos años del siglo XIX y los primeros 26 años del siglo XX, ¿no? El observatorio estuvo habilitado hasta 1926 o 1927. Y acá es donde me parece que podemos hacer una relación que para mí es un punto de partida de la reflexión interesante para llegar al trabajo de Montesinos Pastor, ¿no? Esta es una de las páginas abiertas del mismo cuaderno que vimos antes, del señor Bailey, y estos son cuadernos de mucho más adelante, de 1919, enero del 19, y perdón, no son de Bailey propiamente porque en este momento ya no era él el director del observatorio, sino otro encargado, pero son los cuadernos que pertenecen al registro en Arequipa. Y en la página izquierda podemos ver que dice una hora, aparentemente 2 de la tarde y 2:30 de la tarde, y está la información que señala el tiempo climático
como nuboso, ¿no? Dicen clouds, all cloudy. Y eso se repite en algunos días, ¿no? Este es enero 10, este es enero 6, y tenemos acá la frase en inglés hacia la mitad de la página, demasiado nuboso para trabajar, ¿no? Este es el día mayo 30 del 18, y dice demasiado nuboso para medir, demasiado nuboso para continuar. Lo que me gusta mucho a mí de estas páginas, digamos, y lo que me hace pensar en la relación con el trabajo de Montesinos, de Montesinos Pastores, es que precisamente aquello que contravenía una de las aproximaciones de los que yo podría llamar hechos notacionales de esta época en Arequipa, ¿no? Si pensamos que lo que hacía el observatorio de Carmen Alto era un hecho notacional, incluso si lo llevamos al terreno de la música, ¿no? Y que lo que hacía Montesinos Pastor era otro hecho notacional, él siendo músico y fotografiando de esta manera tan rítmica y tan musical también, ¿no? Ambos eran hechos notacionales de inmensa belleza y poderosísimos, conviviendo en un momento crucial, ¿no? En la historia de la fotografía en el Perú, en una poca cantidad de años además, ¿no? Algo muy concentrado y muy potente, pero sin embargo el que buscaba la transparencia de la ciencia requería que la visibilidad fuera completa para poder acceder a las estrellas, ¿no? A los astros. Y las nubes eran un impedimento, no se podía continuar, no se podía trabajar, ¿no? Y lo que estaba haciendo justamente en ese mismo momento, porque estos años son los años en que Montesinos Pastor está ya en Arequipa produciendo sus imágenes, lo que hace él es precisamente fotografiar estas nubes, ¿no? Las nubes que impiden al otro lado fotografiar. Es decir, el velo que impedía el acceso para el trabajo y para la continuidad del trabajo del observatorio de Carmen Alto es el velo que Montesinos Pastor fotografía, ¿no? Entonces, acá me parece que hay un encuentro muy, muy rico, ¿no? Para reflexionar sobre esta convivencia estética y científica de estos dos hechos notacionales en este momento muy puntual en Arequipa. Y así como el observatorio de Carmen Alto era una construcción, era un observatorio, ¿no? Era un promontorio, digamos, para poder visualizar el cielo, Montesinos Pastor hizo también su observatorio, ¿no? Todo tiene que ver también con escalas, ¿no? La escala del observatorio de Harvard era gigantesco, ¿no? Y esto acá es una escala minúscula, ¿no? Íntima, personal, doméstica, ¿no? Pero es un observatorio, ¿no? Él tuvo entiendo yo, tuvo dos miradores, uno en cada una de sus casas. Entonces, esta es la imagen, digamos, que empata con la primera que mostré de la cúpula del observatorio de Carmen Alto, ¿no? Desde aquí es donde él fotografiaba. Estas son algunas de las imágenes que él produjo, que he tomado del libro que acaban de publicar. Me parece que acá a la izquierda lo que se ve, esas rejitas son precisamente las rejas del mismo mirador, ¿no? Es parte del mirador, de su propio mirador. Y me gusta esa situación porque Montesinos Pastor no solamente su obra ha sido invisible, sino él mismo como fotógrafo era un sujeto invisible también, ¿no? De hecho, quien fotografía es alguien que normalmente no aparece, ¿no? O sea, el punto de vista es aquel punto de vista, es aquel punto que no se ve, ¿no? En los registros. Y acá me interesa esta imagen porque es una pequeñísima señal de algo que pertenece al mismo punto de vista, ¿no? Hacia el final vamos a mirar un autorretrato que ya apareció en el libro, que es la otra imagen donde él también se manifiesta, ¿no? Como sujeto que está fotografiando. Era un personaje completamente obsesivo, ¿no? Es lo que lo determina, es su pasión obsesiva por perseguir ciertos motivos que él vuelve y vuelve a visitar, ¿no? Estas son la serie de
volcanes con nubes, con estas nubes que no permitían a los miembros del observatorio visualizar los astros. A mí me llama mucho la atención cómo en estas imágenes de volcanes parece ser que los volcanes no solamente emanan humo o cenizas, sino emanan también nubes, ¿no? Las nubes parecen salir inclusive de las bocas de los volcanes. Y trabajaba por medio de variaciones. Esto de acá también es algo que tiene cercanía con la aproximación científica de la estación Boyden, ¿no? del observatorio de Carmen Alto, porque ellos también registran las variaciones de los momentos de los astros, ¿no? Una de las mujeres computadoras de Harvard más conocidas, Henrietta Swan Leavitt, comenzó a trabajar superponiendo las placas de vidrio que habían sido tomadas en horas sucesivas o en días sucesivos del mismo encuadre para estudiar y analizar cómo habían sido los movimientos de las estrellas, ¿no? Entonces eran registros de variaciones también, ¿no? La aproximación de Montesinos es un registro de variaciones completamente diferente, sin duda, ¿no? Pero es un registro de variaciones que también tiene un tono, literalmente, ¿no? Un tono musical. Y hay también un asunto del tiempo, ¿no? Que me hace pensar el trabajo, las fotografías de Montesinos Pastor, un asunto del tiempo que se distancia del tiempo medido por el observatorio de Carmen Alto, ¿no? El tiempo del observatorio de Carmen Alto en las fotografías que toman y en los análisis que hacen de ellas, es un tiempo que puede ser fragmentado, que puede ser cuantificado, ¿no? Es un tiempo cronológico, ¿no? El tiempo que se percibe en las fotografías de Montesinos Pastor es un tiempo de la variación continua, pero no es un tiempo que puede ser medido, cuantificado, cronológico, discreto, ¿no? No es un tiempo discreto, no podemos pensar en una manera de fragmentar los tiempos sino más bien es una continuidad, ¿no? Es una continuidad hecha de variables. Además, bueno, además de hacer una serie de experimentaciones en el momento de las tomas y de trabajar con muchos tipos de luces y de ser una persona que estaba atenta a los movimientos de la naturaleza y las nubes, tenía también una fuerte inclinación a hacer experimentaciones materiales ya en el laboratorio, ¿no? Era la contraparte de su experimentación con la cámara y con la visión de lo que tenía enfrente, del paisaje que tenía enfrente, era una exploración en el cuarto oscuro, ¿no? Trabajó con diferentes viradores, con diferentes recortes para hacer las impresiones fotográficas, como se puede ver acá. Y esa es la última imagen que tengo para mostrar, y es el autorretrato de él, me imagino en una de sus casas, y me gusta mucho el que esté él en el espejo, casi saliéndose del encuadre, ¿no? Es una presencia periférica en la toma, ¿no? Y eso me parece también que es una señal de su ser amateur, como dije al principio, ¿no? No es un personaje protagónico en su momento de la producción visual, fotográfica, pero es un personaje que está allí, ¿no? Que está allí en las márgenes, y que eso le otorga, digamos, la libertad creativa, que es la que ha definido su trabajo como amateur, como amante, ¿no? de la fotografía, y que es lo que felizmente ha sido rescatado y descubierto, investigado, ¿no? por Jorge y por Andrés. Y con eso puedo dejar de compartir mi pantalla, y es todo. Gracias, María. Gracias. Muy interesante. Ahora a continuación daremos la palabra a Guillermo Juan Sebastián Montesinos Belón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches con todos. Mucho gusto estar presente. Hoy es un día tan especial para la familia. Hemos largamente esperado este momento
y el día ha llegado. En realidad, es una historia que tiene 100 años. No alcancé a conocer a mi abuelo, sino a través de la veneración que guardaba mi padre. Y diré que Guillermo se casó con una prima hermana suya, María. Y de allí que los hijos son montesinos, montesinos. Fueron 14, debidamente registrados, bautizados y con partida de función. Una familia numerosa. Un matrimonio feliz, apacible, en el que pudo cultivar sus aficiones, la música y la fotografía. Sin embargo, por alguna de sus cartas puede verse que no estuvo exento de las preocupaciones y las terribles preocupaciones que dan los litigios judiciales. En una carta de 1910 a Manuel Ugarteche, que era su concuñado, le dice, en la confianza que se tenía, pues, ¿no? Le dice, me considero un job del siglo XX, hablamos de 1910. Un job del siglo XX, y solo le pido a Dios, dice, que tanto sacrificio me dé finalmente la paz. Él buscó mucho esa parte de su vida, que solo pudo alcanzarla cuando regresa a Arequipa, en el año 1916, y que es cuando desarrolla la fotografía. Para terminar, porque creo que el tiempo es corto, quisiera solamente leer un fragmento de una carta que hizo Guillermo a su hijo mayor, cuando cumplía los 21 años, la mayoría de edad. Y entonces le escribe desde Arequipa, 22 de agosto del 24. Y se dirige a doctor José Domingo Montesinos, su hijo mayor. Mi adorado hijo, el miércoles 27 harán 21 años que naciste en el salón de esta casa. Cuánto gusto dio a toda la familia tu nacimiento. La carta es un poco más larga, pero voy directamente a lo que quería decir esta noche. Le dice, hacia el final, es necesario que siempre tengas presente que en la vida no solo se necesita el tesoro del dinero, sino el tesoro incomparable de la dignidad. El primero, si alguna vez se pierde, también puede recuperarse. El segundo no. Y entre muchas virtudes que tiene, la suprema está en que da en todo momento tal firmeza de sí mismo que ni la helada hora de la muerte la perturba. Da pues valor no solo para la vida, sino valor para enfrentarse con la eternidad. Nosotros hoy, bajo mi dirección, y yo, ayudado por mi sobriedad y por mi dignidad, salvamos muchos escollos y mantenemos nuestro prestigio, pero mañana que yo muera, que puede ser más pronto que lo que parece, si no se unen ustedes, todo acabará. Y tú tienes esa gran tarea sobre tus hombros. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián, por las palabras. Y qué bueno que se pueda rescatar a este artista fotográfico con este texto que han preparado, que han editado Andrés Garay y Jorge Villacorta.
Recordamos a nuestros amigos que nos están siguiendo por el Facebook, si tienen alguna interrogante para nuestros invitados acerca de este personaje, están libres de hacer las preguntas que deseen. Por lo pronto hay varias felicitaciones, varios saludos, no solamente dentro del país, sino desde fuera, que nos están siguiendo en estos momentos. Quizá podemos aprovechar, Andrés, para comentar dónde se puede encontrar el libro o si tienes algunas palabras adicionales. Sí, Jorge, el libro lo pueden encontrar en el Facebook e Instagram de Paper Studio, o también en las redes sociales de la editorial KWY, y ahí están los datos de la adquisición en Lima y provincias. Jorge, Sebastián, Luz María, muchas gracias por las palabras. Yo solamente quiero rematar también agradeciendo un proyecto de esta naturaleza. En realidad sale gracias a un grupo humano que creyó en Jorge y en mí, y que también respondió ante nuestras instituciones y nuestros sueños, ante nuestros miedos y ante todo, ¿no? Entonces yo quiero agradecer realmente a Sebastián, Alfonso y a Catina Montesinos Belón, porque confiaron en nosotros, nos invitaron a la Casa Encantada, a quedarnos ahí el año 2013, en verano, que fue el primer impacto que tuvimos con la obra de don Guillermo Montesinos Pastor, y empezamos a construir una serie de sueños. Uno de ellos fue presentar la Bienal y ahora el libro, que por fin sale a la luz luego también de muchas tormentas, muchas nubes claras y oscuras también de todo tipo, ¿no? Como es la vida misma. Pero muy agradecidos realmente a Catina, que también vino en marzo, y eso también nos impulsó a tratar de concluir, y le mandamos nuestro saludo a Catina, que seguramente estará escuchándonos. Bueno, somos 14 personas, pero también la belleza del libro también se debe a una persona que trabaja con nosotros, conmigo y con Jorge ya hace varios años, haciendo libros de fotografía antigua, con vintage, que es Daniela Esbageli, nuestra diseñadora. Muchísimas gracias, porque ella también en plena pandemia hizo un trabajo heroico de hacer toda la supervisión, el diseño, y como digo, ¿no? Ella ha creado ese libro tan bello en respuesta también a Montesinos, al trabajo y a la pasión y a los sueños, ¿no? También a Samuel Arias, a Jorge Ramírez González del Riego, a Raúl Montesinos, que también durante estos últimos meses estuvimos trabajando muy detalladamente, ¿no? A Max Hernández Calvo por sus traducciones, a Eddie Girose, y finalmente a Musuk Nolte y a Fernando Fujimoto por habernos también acogido con el proyecto desde la editorial, que ha sido también un soporte formal y logístico importante, que contribuye a que todo este proyecto termine de estar envuelto de la mejor forma posible, ¿no? Y también tenemos a muchos amigos que también nos apoyaron en su momento, ¿no? A la familia de Ancilla, a Fortunata Barrios, a Pocho Cáceres, a María Castrillón, al Centro de la Imagen, a Dunia Espinosa Montesinos, a Alexis Fabri, a Walter Fernández, a Gloria Huarcaya, a Roberto Huarcaya también, que nos apoyó desde el comienzo con los equipos, a Jean-Louis Larrabiur, a Galahad Ledgar, a la señora Teresa Melgar, también de la Casa Encantada, que nos acogió tan gentilmente, a la señora Matilde Montesinos de Cote, a Susana Montesinos Tubé, a Alonso Ruiz Rosas, a Gilma Suárez en Bogotá, a Hernando Torres Fernández, y a nuestro amigo Martín Ugaz Romero también en el apoyo de la investigación. Muchísimas gracias, de verdad. Ese es un proyecto que sin la ayuda de todos ustedes, en momentos determinados, no hubiera podido ser posible, porque Jorge y yo también necesitamos de otras fuerzas para sacar adelante todos estos proyectos. Muchísimas gracias. Correcto, Andrés. Tenemos una pregunta del público. Indica acá el usuario, ¿se ha podido establecer vínculos directos con los fotógrafos contemporáneos en Arequipa? ¿Hay alguna información sobre su aprendizaje? Yo creo que el aprendizaje directo, digamos, entendido como que hay una escuela, hay un taller que tú recibes clases magistrales o puntuales sobre algunas cosas, yo creo que no lo hubo, salvo las clases del Centro Artístico de Arequipa. Pero yo creo que hubo un aprendizaje más que nada de tipo social, ¿no? Porque las exposiciones fotográficas del Centro Artístico
que duraron más de 30 años, desde 1890, fueron también una plataforma de cultivo de la fotografía, tanto para los que practicaban en el ámbito profesional como el aficionado, como también para toda la sociedad, que tiene un gusto. Yo creo que la fotografía, el desarrollo sofisticado de la fotografía arequipeña tiene que ver con la demanda también de la sociedad, porque valoraba mucho la imagen fotográfica. En esos espacios había un contacto entre fotógrafos. Sí, yo creo que todavía estamos por descubrir muchas cosas más, porque hay muchos nombres que todavía no están investigados, y hay muchos estilos, muchas técnicas y muchos archivos también perdidos. Entonces, esto creo que más bien sería un llamado para poder investigar y tratar de establecer con mayor profundidad todos estos contactos y estas atmósferas fotográficas de la Arequipa del momento. Correcto. Hay varios comentarios, como he comentado hace un momento, sobre felicitaciones por el trabajo que se ha realizado y por la calidad del conversatorio de hoy día. Comentaré una en particular que indica: excelente presentación, felicitaciones y gracias por el aporte. Reconocimientos a la familia que ha conservado el trabajo fotográfico, igualmente a quienes lo están valorando con su conocimiento. Y hay quizá alguna reflexión que pueda proporcionarnos Jorge Villacorta. Sí, yo lo que quisiera es resaltar que el archivo fue preservado gracias a quien fue el senador Alfonso Montesinos Montesino. Creo que sin él no hubiese tenido la, digamos, vocación totalizadora que tiene. Es un archivo, como decía, muy completo. Cuando fuimos en enero del 2013 a Arequipa, estuve en este momento acompañado con Blas Isasi Gutiérrez, que era mi asistente, y a él le encomendé el estudio en particular de una parte que es posiblemente la más extraordinaria de todo el archivo, y es el ordenamiento de 80 imágenes fotográficas de la autoría de Guillermo Montesinos Pastor en un número de 9 paneles. Estas cerca de 80 imágenes fotográficas son todas copias hechas por él. Es como si en los 9 paneles él estuviese sintetizando o depurando y sintetizando lo que fue su producción fotográfica. Y ese es un gesto que es bastante sorprendente porque es un gesto moderno. Es como quien reúne sus poemas para una antología de su obra. Él lo que hizo fue reunió cerca de 80 de sus imágenes para una presentación visual que podía tener en las paredes de su casa. Para mí es un gesto que ciertamente habla de la seguridad de sí mismo como artista. Las experimentaciones a las que aludió Luz María Bedoya fueron objeto de estudio por la experta mexicana Cecilia Salgado Aguayo, y era sorprendente para ella. Recuerdo en los comentarios que me hizo que hubiese tal atención exquisita por papeles y tal interés en comparar tiempos de exposición a través de anotaciones que hacía detrás de copias que eran casi su diario personal fotográfico en concreto. Se trata entonces de alguien que está en consonancia con su tiempo. Creo que la intervención de Luz María Bedoya ha sido realmente muy pertinente, y es un nuevo espíritu
estético y científico bifronte, si se quiere, pero que está completamente volcado hacia la producción obsesiva de una obra que es de observación. Eso es lo que quisiera decir. En el proceso, justamente por el aspecto multidisciplinar de la experiencia del estudio de la obra que está en el archivo, aprendí a valorar muchísimo las opiniones y los comentarios de Cecilia Salgado, que es conservadora y restauradora de fotografía, y de Blas Isasi, que como artista visual justamente aportó una sensibilidad muy particular. Ambos han escrito ensayos que están recogidos dentro del libro. Correcto. Hay otra consulta, indica un usuario. Hacia el final del libro hay un conjunto de imágenes muy sorprendentes, una especie de ensayo visual del propio Montesinos Pastor, en que las fotos están asociadas y armadas en una especie de cuadros. Justo me parece que se estaba mostrando hace un momento. Sí. ¿Qué podrían comentar sobre eso Luz María, Jorge o Andrés? Luz María, tú quisieras comenzar porque yo recuerdo que a ti te interesaron mucho también. Adelante. Sí, adelante, Luz María. Quizá tu micro está apagado. ¿Ahora sí? Sí, ¿Ahora ahora sí? sí te escucho. Ya, perdón, Adelante, perdón. por favor. No te preocupes. Sí, ¿están viendo las imágenes en este momento? Sí. Las estoy compartiendo. Sí, tengo algunas acá. Bueno, lo que me llamó la atención es algo pequeño lo que quizás pueda decir. Me gustaría incluso escuchar lo que puedan decir Andrés y Jorge, porque me da mucha curiosidad cómo lo analizan ellos, pero a mí me llamaba muchísimo la atención este gesto tan contemporáneo en realidad, ¿no? Esto puede haber sido compuesto por Montesinos Pastor, no lo sé, antes de 1920 o más o menos en las generaciones de esa época, y es una construcción y es sobre todo una voluntad de construcción visual tremendamente contemporánea y además con un dominio sorprendente a nivel formal, ¿no? Acá solamente tengo reproducidas unas cuantas, en el libro aparecen varias más. La manera como interrelaciona las imágenes y crea una nueva composición musical, llamémosla, a partir de las composiciones musicales que ya están en las imágenes independientemente, ¿no? Es como una especie de metacomposición. Y son, montajes, ¿no? Son montajes visuales, donde la potencia de cada imagen se multiplica una vez que está puesta en contacto con la que está al costado, ¿no? En ese sentido creo que hay una posible comparación con el llamado Atlas Mnemosine de Avie Warburg, ¿no? Que trabajaba justamente por medio del montaje de imágenes. Pero bueno, delicadísimo, con un sentido rítmico sorprendente, ¿no? Y finísimo. No sé si quieren comentar algo más, Jorge, Andrés. Yo las puedo seguir pasando acá. Sí, yo lo que pienso es que cuando con Jorge hablábamos sobre la definición del fotógrafo aficionado serio, es que realmente era muy serio, en el sentido de la responsabilidad con la que se tomaba el lenguaje fotográfico y todo el proceso de creación, en realidad. Él creó sus miradores, esperaba horas, días, en las madrugadas, durante muchos tiempos del año, salía a la madrugada a esperar la salida del sol, el atardecer, la caída, y esas placas las revelaba él mismo en su laboratorio, y los papeles fotográficos los copiaba él mismo también ahí, haciendo una suerte de inmersión en todo el proceso fotoquímico, desde la toma hasta los revelados fotográficos. Pero no acababa en el simple hecho de hacer la copia en papel fotográfico,
sino que los paneles también parecen ser unas obras culminantes para él mismo, ¿no? Porque estuvieron en sus casas, en las paredes, para una contemplación permanente de él y de todos los miembros de la casa y los amigos íntimos que llegaban ahí para unas tertulias y para tocar música. Entonces, yo veo también en los paneles también una suerte de extensión del centro artístico, ¿no? De las exposiciones que se hacía anualmente, eran exposiciones temporales, de 3 semanas, un mes posiblemente, pero los paneles resultan ser unas piezas claves también para entender cómo asimiló él la fotografía en todo el proceso fotográfico, en todo lo que supone la posibilidad de poder estudiar, ¿no? Y comprender el proceso creativo de la fotografía, ¿no? En el caso de Guillermo Montesinos Pastor. No sé, Jorge, ¿quieres comentar algo? Sí, lo que quisiera decir es algo que se deriva de lo que tú acabas de decir. Para mí este conjunto de de 9 paneles es comparable a la manera en que Eguren ordena sus diminutas fotografías en el álbum que se conserva en la Biblioteca Nacional del Perú. El álbum es obviamente algo de mirada más íntima, y como tú has dicho, Andrés, esta serie de 9 paneles parece concordar de una manera particular con la misión pública de la fotografía en Arequipa, como valor artístico y documento al mismo tiempo. Sí, realmente es conmovedor, realmente, porque estaban ahí en las paredes, ¿no? Y don Alfonso Montesinos también tuvo el cuidado de protegerlos también y llevar las cosas a la Casa Encantada, que es donde las vimos originalmente. La verdad que es sorprendente, es maravilloso y ojalá que se conserven así de bien, ¿no? En Arequipa. Sebastián, Jorge Mateo, no se te escucha. Disculpe. La consulta es, ¿las nubes de Montesinos son de la misma época de las equivalencias Stiglitz, salvando las distancias y las propuestas? Sí. Stiglitz comienza a hacer sus fotografías de nubes hacia 1922. Entonces hay un periodo de 2 años en que ambos están haciendo fotografías de nubes. Lo que pasa es que la muerte le sobreviene a Montesinos Pastor en 1925, y claro, la serie de equivalentes de Stiglitz, sus nubes, continúan según muchos autores hasta 1931. Otros sostienen que el ciclo termina hacia 1928. Pero hay una cosa que sí me parece importante, y es que las primeras 10 imágenes que presenta Stiglitz de fotografías de nubes, o sea, de sus equivalentes, tiene el nombre de música. Ese es el título que le pone. Es un título algo así como música, 10 estudios de nubes. Y esa coincidencia sí me parece sorprendente. Correcto. Bueno, quizá podemos tener una última reflexión con Juan Sebastián, si tiene algo para comentar en este tramo final de este conversatorio. Sí, cómo no. Justamente pensaba en la historia de estas fotografías, como qué fascinante puede ser el amor y la voluntad de preservar lo que uno ha recibido, y así podemos tener hoy estas fotografías que se hicieron en
hace 100 años, que guardó la familia, que guardó mi padre, que guardó mi tía Adela, que guardaron los primos, los Arias, y que hemos recogido ahora nosotros. Y estas fotografías, curiosamente, vuelven al lugar de origen, Arequipa. 100 años después están de vuelta en Arequipa. Solo que hoy están plasmadas en este libro que tiene ya vuelo propio y podrá difundirse por donde quiera que lleguen. Lo cual es una satisfacción que realmente no había soñado. Así como saber que hoy día nos ven desde Holanda, desde México, desde diferentes partes, y están todos unidos alrededor de estas fotografías que atesoramos desde mis mayores. Eso es lo que quisiera decir. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Quizá Sebastián. muchas gracias, sí. Quizá convendría recordar dónde dónde se puede obtener el libro para que el público recuerde, por favor. Sí, el libro se puede obtener en Paper Studio. Paper Studio es un taller de fotografía que está dirigido por Jordi Chávez y Liliana Takashima. El teléfono es el 992-253-550. Repito, 992-253-550. Pero también está la información, también está en las páginas de las redes sociales de Paper Studio y la editorial Kawi, ¿no? Ahí pueden encontrar información y hay toda una logística por las circunstancias que tenemos ahora, pero es importante que llamen y puedan hacer su pedido y con gusto los atenderán. Paper Studio. Excelente. Listo, muchas gracias a todos los participantes en este conversatorio. Ha estado muy interesantísimo. Ha habido varios comentarios positivos por parte de nuestros seguidores. Y damos por finalizado este conversatorio agradeciéndoles este momento que hemos tenido de recordar o rescatar a este personaje artista fotográfico. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Sebastián. Gracias, adiós. Buenas Chao. noches. Buenas noches, Chao, gracias. Luis. Chao, Andrés. Chao, Chao, gracias. Sebastián. Adiós, Gracias, gracias. Jorge.